Listo. Muy buenas noches, honorables diputadas y diputados, a todos los miembros del gobierno departamental, Secretaría de Hacienda, directores, secretario Guillermo Vallejo, las buenas noches. Siendo las 7:29 de la noche, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria correspondiente al día miércoles 21 de mayo del año 2025. Señor secretario, sírvase llamar a lista y verificar el quórum. Sí, señor presidente, honorables diputadas, honorables diputados, muy buenas noches a todo el equipo de trabajo de la Secretaría de Hacienda Departamental. Buenas noches, honorables diputadas, diputados, llamado a lista y verificación del quórum. Beltrán, Amortegui, Juan Guillermo. Con las buenas noches para los compañeros y para el secretario de Hacienda y su equipo de trabajo presente. Duarte Mesa, Yesid Esteban. Muy buenas noches, un saludo especial para el secretario y su equipo de trabajo presente. Escandón, Castellano, Brian Alfonso. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Molina, Correcha, Giovanni Eduardo. Presente. Mora González, Senna Carolina. Morato Ortiz, Julio César. Buenas noches a todos presentes, secretario. Ortiz, Monroy, Mauricio. Otalora Arias, Abel. Muy buenas noches, presente. Porras Barrero, Juli Esperanza. Muy buenas noches para todos, presente. Reyes Giraldo, Milton Fernando. Buenas noches, presente, secretario. Reyes Rodríguez, Carlos Arturo. Presente, presente. Sánchez, Estefany Lucía. Muy buenas noches para todos, presente. Tocora, Lozano, Jaime Andrés. Bueno, muy buenas noches para su merced, señor secretario, igual manera para todos los honorables diputados y para la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan. Presente, señor secretario. Urrea, Maya, Harold Fernando. Buenas noches para todos, saludo especial a nuestro secretario de Hacienda, a los funcionarios del gobierno departamental, a las personas que nos acompañan, nos ven, nos escuchan, por supuesto a cada uno de los compañeros presentes, secretario. Escandón, Castellano, Brian Alfonso. Buenas noches para todos, presente, secretario. Ferro Lozano, Felipe Andrés. Buenas noches a todos, presente. Mora González, Senna Carolina. Buenas noches para todos, presente. Señor presidente, verificado el quórum, le informo, se encuentran presentes 14 honorables diputadas y diputados, tenemos quórum deliberatorio. Secretario, por favor, dé lectura al orden del día. Sí, señor presidente, honorables diputadas, diputados, orden del día correspondiente a la sesión extraordinaria de la plenaria de la Asamblea Departamental del Tolima para la sesión del día de hoy, miércoles 21 de mayo de 2025. Primero, llamado lista y verificación del quórum. Segundo, lectura de correspondencia. Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 008 de 2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones. Régimen procedimental y sancionatorio aplicable a las rentas del departamento del orden departamental, título 6, procedimiento para imponer sanciones, y título 7, extinción de la obligación tributaria, responsabilidad para el pago del impuesto, formas de extinguir la obligación tributaria, acuerdos de pago, compensación de deudas fiscales, prescripción de la acción de cobro y remisión de las deudas tributarias. Cuarto, proposiciones y horarios. Señor presidente, ha sido leído el orden del día. Ha sido leído el orden del día, honorables diputados, se pone en consideración, sigue en consideración, aviso que voy a cerrar, queda cerrado, diputado, ¿lo aprueban? El orden del día fue aprobado. Siguiente punto, secretario. Señor presidente, siguiente, segundo, lectura de correspondencia. No tenemos correspondencia en este momento sobre la mesa. Siguiente.
Tercero, socialización del proyecto de ordenanza número 008/2025, por medio de la cual se expide el Estatuto de Rentas del Departamento del Tolima y se dictan otras disposiciones, régimen procedimental y sancionatorio aplicable a las rentas del orden departamental. En este punto le damos la palabra al secretario de Hacienda, Guillermo Vallejo, para que realice la socialización del proyecto en lo relacionado con el régimen procedimental sancionatorio aplicable a las rentas del orden departamental. Título 6, procedimiento para imponer sanciones. Título 7, extensión de la obligación tributaria. Responsabilidad para el pago de impuestos, formas de extinguir la obligación tributaria, acuerdos de pago, compensación, deudas fiscales, prescripción de la acción de cobro, remisión de las deudas tributarias. Adelante, secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas noches a todas nuestras diputadas y diputados de nuestro departamento del Tolima. Y el día de hoy, 21 de mayo, continuamos con la socialización del proyecto de ordenanza número 008 del año 2025 del Estatuto de Rentas Departamental. En su libro segundo, en el régimen procedimental y sancionatorio aplicable a las rentas del orden departamental. En su título sexto, procedimiento para imponer sanciones, y título séptimo, extinción de la obligación tributaria. El procedimiento para imponer sanciones, iniciamos con el artículo 600, que son las sanciones aplicadas mediante resolución independiente. Cuando la sanción se imponga por resolución independiente, se debe emitir previamente un pliego de cargos contra el infractor, notificado a través de correo electrónico, entendiéndose surtida la fecha de introducción al correo o cuando sea enviado, o personalmente. Esto con el fin de que el infractor presente objeciones, pruebas o solicite la práctica de las mismas. Contenido del pliego de cargos. Establecido los hechos, el pliego de cargos deberá contener número y fecha, nombre, apellidos o razón social del interesado, identificación y dirección, resumen de los hechos que configuran el cargo, término para responder al mismo. Asimismo, nuestro artículo 602 estipula los términos para la respuesta. Dentro de los 20 días siguientes a la notificación del pliego de cargos, el requerido deberá dar respuesta escrita ante el profesional competente de la Dirección de Rentas del Departamento del Tolima, exponiendo los hechos que configuran sus descargos y solicitando o aportando todas aquellas pruebas que estime necesarias para su defensa. Artículo 603, término de pruebas y resolución. Vencido el término de respuesta, el profesional competente contará con un máximo de 30 días para practicar las pruebas solicitadas o decretadas de oficio, prorrogables por un término igual. La resolución de sanción. Agotado el término probatorio, se proferirá la resolución sanción o se ordenará el archivo del expediente según el caso dentro de los 3 meses siguientes. Recursos que proceden. Contra las resoluciones sancionatorias procederán los recursos establecidos en el artículo 542 de nuestro Estatuto de Rentas. Artículo 606, reducciones de sanciones. Sin perjuicio de las normas especiales señaladas para cada sanción, las sanciones pecuniarias impuestas mediante resolución se reducirán a la mitad. Cuando el afectado dentro del término para recurrir acepta los hechos, desiste los recursos y cancela el valor correspondiente reducido. Parágrafo primero, los intereses moratorios no son susceptibles de reducción y asimismo, en el parágrafo segundo, la sanción reducida no podrá ser inferior a la mínima. Título séptimo, extinción de la obligación tributaria. Capítulo primero, responsabilidad por el pago del impuesto.
Artículo 607, sujetos pasivos. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación tributaria sustancial. Responsabilidad solidaria. Responden con el contribuyente por el pago del tributo. Los herederos y legatarios por obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida, según su cuota hereditaria o legado y con beneficio de inventario. Los socios de sociedades disueltas hasta el valor recibido en la liquidación, sin perjuicio del artículo siguiente. La sociedad absorbente por las obligaciones incluidas en el aporte de la absorbida, las sociedades subordinadas y su matriz extranjera sin sucursal en el país por las obligaciones de esta última. Los titulares de patrimonio en entes colectivos sin personería jurídica solidariamente entre sí. Los terceros que se comprometen a pagar obligaciones del deudor. Responsabilidad solidaria de los socios por los impuestos de la sociedad. En todos los casos, los socios, copartícipes, asociados, cooperados, comuneros y consorciados responden solidariamente por los impuestos, actualización e intereses del ente colectivo del que hagan parte, a prorrata de sus aportes o participaciones y del tiempo que los poseyeron durante el periodo gravable. No aplica a miembros de fondos de empleados, fondos de pensiones, suscriptores de fondos de inversión o mutuos de inversión, ni a accionistas de sociedades anónimos y asimiladas. Parágrafo. En el caso de cooperativas, la responsabilidad solidaria establecida en el presente artículo solo es predicable de los cooperantes, de los cooperadores que se hayan desempeñado como administradores o gestores de los negocios o actividades de la respectiva entidad cooperativa. Desestimación de la personalidad jurídica. Cuando se utilice una o varias sociedades de cualquier tipo con el propósito de defraudar a la administración tributaria o de manera abusiva como mecanismo de evasión fiscal, él o los accionistas que hubieran realizado, participado o facilitado los actos de defraudación o abuso de la personalidad jurídica de la sociedad, responderá solidariamente ante la Dirección de Rentas por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios derivados. La Superintendencia de Sociedades, mediante procedimiento verbal sumario, conocerá la nulidad de los actos y de la indemnización correspondiente. La Dirección de Rentas podrá iniciar la acción o delegar en funcionarios de la Administración Departamental. Cuando existan indicios de defraudación fiscal usando sociedades, se solicitarán y practicarán pruebas que podrán ser controvertidas por los contribuyentes. Una vez admitida la demanda según el artículo 590 del Código General del Proceso, la Dirección de Rentas podrá solicitar medidas cautelares. Artículo 611. Procedimiento para declarar de deudor solidario. En los casos de responsabilidad solidaria, junto con el acto de determinación oficial o sanción, se notificará pliego de cargos a las personas comprometidas, dándoles un mes para responder. Vencido este término, se expedirá la resolución que declara la calidad de deudor solidario por los conceptos establecidos en la investigación y sus respectivos intereses. Contra esta resolución procede recurso de reconsideración limitado a discutir la calidad de deudor solidario. Artículo 612. Solidaridad fiscal entre los beneficiarios de un título valor. Cuando varias personas aparezcan como beneficiarios en forma conjunta o bajo la expresión y o de un título valor, serán solidariamente responsables del impuesto correspondiente a los respectivos ingresos y valores patrimoniales. Cuando alguno de los titulares fuera una sociedad de hecho o sociedad que no presente, serán solidariamente responsables los socios o partícipes de los impuestos correspondientes a la sociedad. Cuando alguno de los beneficiarios de que trata este artículo cancelare los impuestos correspondientes al respectivo título o valor, la Dirección de Rentas no podrá exigir el pago a los demás beneficiarios.
Artículo 613, responsabilidad subsidiaria por incumplimiento de deberes formales. Los obligados al cumplimiento de deberes formales de terceros responden solidariamente cuando omitan cumplir tales deberes por las consecuencias que se deriven de su omisión. Capítulo segundo. Formas de extinguir la obligación tributaria. Artículo 614. Solución y lugar de pago. El pago de los tributos departamentales debe efectuarse en los lugares señalados por la Secretaría de Hacienda Departamental o la Dirección de Rentas. La Administración podrá recaudar total o parcialmente los tributos, sanciones e intereses a través de bancos y demás entidades financieras. Autorización para recaudar impuestos. En desarrollo del artículo 614 del anterior, la Secretaría de Hacienda señalará a los bancos y demás entidades especializadas que, cumpliendo con los requisitos exigidos, están autorizados para recaudar y cobrar impuestos, participación económica, sanciones e intereses, y para recibir declaraciones tributarias y recibos de pago de tributos que se determinen oficialmente. Las entidades que obtengan autorización deberán cumplir con las siguientes obligaciones: recibir declaraciones o pagos en todas sus oficinas, salvo excepciones fijadas por la Secretaría de Hacienda, sin exigir que el contribuyente sea cliente; conservar los documentos e información con reserva; consignar lo recaudado según los plazos y lugares establecidos; entregar las declaraciones y recibos en el plazo y lugar que se señalen; diligenciar la planilla de control de recepción y recaudo; transcribir y entregar en medios magnéticos la información recibida, validando errores aritméticos; verificar que los datos del contribuyente coincidan con los documentos de identificación; numerar en orden de documentos y planillas, informando sobre números anulados o repetidos. Artículo 616. Aproximación de los valores en los recibos de pago. Todos los valores que se diligencian en los recibos de pago se aproximarán al múltiplo de 1000 más cercano. Artículo 617. Fecha en que se entiende pagado el impuesto. Se considera como pago del ingreso efectivo de los valores a la Dirección de Rentas o bancos autorizados, incluso si fueron recibidos como depósito, buenas cuentas o saldos a favor. La Dirección de Rentas, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, podrá verificar que las declaraciones tributarias o los recibos de pago de los tributos determinados oficialmente hayan sido realmente abonados al Tesoro Departamental. El contribuyente y demás personas involucradas en la recepción de los pagos de los tributos deberán poner a disposición de la Administración Tributaria Departamental toda la información necesaria para establecer ello. Artículo 618. Prelación en la imputación del pago. A partir de la entrada en vigencia del presente Estatuto de Rentas, los pagos que por cualquier concepto hagan los contribuyentes, responsables o agentes recaudadores en relación con deudas vencidas a cargo, deberá imputarse al periodo el impuesto que estos indiquen, en las mismas proporciones con que participan las sanciones actualizadas, intereses, anticipos e impuestos dentro de la obligación total al momento del pago. Cuando el contribuyente responsable o agente impute el pago en forma diferente a la establecida en el inciso anterior, la Dirección de Rentas lo reimputará en el orden señalado sin que se requiera de acto administrativo previo. Capítulo tercero. Acuerdos de pago. Artículo 619. Facilidades para el pago. El director financiero de Rentas e Ingresos, el secretario de Tránsito y Transporte o el Comité de Normalización de Cartera, según el monto de la deuda, podrán conceder mediante resolución facilidades de pago
por hasta de 5 años para tributos, intereses y sanciones, administrados por el Departamento del Tolima, siempre y cuando el deudor o un tercero constituya garantías suficientes a satisfacción de la administración departamental. Podrán aceptarse en garantías personales conforme al reglamento interno de cartera. Se podrán conceder plazos sin garantías por hasta 1 año si el deudor denuncia bienes embargables. En casos especiales, la Dirección de Rentas podrá otorgar un plazo adicional hasta de 2 años. Si el deudor celebra un acuerdo de reestructuración de deuda con entidades financieras y esta representa al menos el 50% del pasivo, la Dirección de Rentas podrá otorgar facilidades con garantías distintas, tasas de interés inferiores y plazos superiores, siempre que el plazo no supere el más corto pactado con otros acreedores. Las garantías sean equivalentes a las dadas a los acreedores financieros, los intereses se liquiden conforme al acuerdo financiero, pero que no podrán ser inferior a la tasa más alta pactada con otros acreedores, no podrán ser inferiores al IPC certificado por el DANE más el 50%. Competencia para celebrar contratos de garantía. La Dirección de Rentas tendrá la facultad de celebrar los contratos relativos a las garantías que se refiere el artículo 619. Cobro de garantías. Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoría de la resolución que ordene hacer efectiva la garantía otorgada, el garante deberá consignar el valor garantizado hasta concurrencia del saldo insoluto. Vencido este término, si el garante no cumpliere con dicha obligación, el funcionario competente librará mandamiento de pago contra el garante y en el mismo acto podrá ordenar el embargo, secuestro y avalúo de los bienes de este. La notificación del mandamiento de pago al garante se hará en forma indicada en el artículo 398 y siguientes del presente estatuto y en concordancia con el artículo 826 del Estatuto Tributario Nacional, y en ningún caso el garante podrá alegar excepción alguna diferente a la de pago en efectivo. Incumplimiento de facilidades. Cuando el beneficiario de una facilidad para el pago dejare de pagar alguna de las cuotas o incumpliere el pago de cualquiera otra obligación tributaria surgida con posterioridad a la notificación de la misma, la Dirección de Rentas mediante resolución podrá dejar sin efecto la facilidad para el pago, declarando sin vigencia el plazo concedido, ordenando hacer efectiva la garantía hasta concurrencia del saldo de la deuda garantizada, la práctica del embargo, secuestro y remate de los bienes o la terminación de los contratos, si fuere del caso. Contra este tipo de providencia procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió dentro de los 5 días siguientes a su notificación, quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma. Capítulo 4. Compensación de las deudas fiscales. Artículo 623. Compensación con saldos a favor. Los contribuyentes o responsables que liquiden saldos a favor en sus declaraciones tributarias pueden imputarlos en su liquidación privada del mismo impuesto correspondiente al siguiente periodo gravable, solicitar su compensación con deudas por concepto de impuestos, anticipos, retenciones, intereses y sanciones que tengan a su cargo. Artículo 624. Término para solicitar la compensación. La solicitud de compensación de impuesto debe presentarse a más tardar 2 años después del vencimiento del término para declarar. En todos los casos, la compensación se efectuará oficiosamente por la administración cuando se hubiese solicitado la devolución de un saldo y existan deudas fiscales a cargo del solicitante. Capítulo 5. Prescripción de la acción de cobro. Artículo 625.
término de prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro de las obligaciones fiscales prescribe en el término de 5 años a partir de, primero, la fecha de vencimiento del término para declarar si la declaración fue presentada oportunamente. La fecha de presentación de la declaración extemporánea. La fecha de presentación de la declaración de corrección respecto de los mayores valores. La fecha de ejecutoría del acto administrativo de determinación o discusión. La competencia para decretar la prescripción corresponde a la Dirección de Rentas y puede hacerse de oficio o por solicitud de parte. Artículo 626. Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de prescripción de la acción de cobro se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago, por el otorgamiento de facilidades para el pago, por la admisión de la solicitud del concordato y por la declaratoria oficial de la liquidación forzosa administrativa. Interrumpida la prescripción, en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago, desde la terminación del concordato o desde la terminación de la liquidación forzosa administrativa. El término de prescripción de la acción de cobro se suspende desde que se dicte el auto de suspensión de la diligencia del remate y hasta, primero, la ejecutoría de la providencia que decida la revocatoria. Segunda, la ejecutoría de la providencia que resuelva la situación contemplada en el artículo 567 del presente estatuto tributario. El pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa en el caso contemplado en el artículo 835 del Estatuto Tributario Nacional. Artículo 627. El pago de la obligación prescrita no se puede compensar ni devolver. Lo pagado para satisfacer una obligación prescrita no puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiera efectuado sin conocimiento de la prescripción. Capítulo 6. Remisión de las deudas tributarias. Artículo 628. Remisión de las deudas tributarias. La Secretaría de Hacienda Departamental puede suprimir de los registros y cuentas las deudas de contribuyentes fallecidos sin dejar bienes. Para ello, debe dictarse resolución anexando la partida de defunción y pruebas de que no se dejaron bienes. También puede eliminar de los registros las deudas por impuestos, tasas, contribuciones, sanciones, intereses, recargos, actualizaciones y costas, siempre que el valor principal no supere los 159 VTs, no existan bienes embargados ni garantías y la deuda tenga más de 54 meses de vencida. Si las obligaciones no superan los 40 VTs, sin incluir conceptos adicionales, puede ser suprimida 6 meses después de la exigibilidad de la obligación más reciente, con solo realizar la gestión de cobro que determine el reglamento. Si las obligaciones están entre más de 40 VTs y hasta 96 VTs, podrán ser suprimidas 18 meses después de la exigibilidad más reciente, también con la gestión que determine el reglamento. Parágrafo. La Dirección de Rentas deberá realizar las acciones necesarias para verificar la existencia de bienes, incluyendo oficios a oficinas de registros públicos y entidades financieras. Si no hay respuesta dentro del mes siguiente a la solicitud, se presume negativa y se podrá decretar la remisibilidad. Serán válidas las solicitudes enviadas por correo electrónico a las direcciones dispuestas por las entidades para notificaciones judiciales según la Ley 1437 de 2011. No se requiere verificar la existencia de bienes
para remitir las obligaciones señaladas en los incisos 3 y 4. Artículo 629, control de los recaudos por la Contraloría Departamental de la República. Para efectos del control de la gestión fiscal que la Contraloría Departamental debe adelantar podrá solicitar los informes que considere pertinentes al departamento sobre la gestión adelantada por la Dirección de Rentas en las áreas de recaudo, cobro, determinación y discusión de los tributos administrados por la Administración Departamental. Siendo así, el día de hoy hemos presentado todo lo concerniente al título del procedimiento administrativo de cobro coactivo, intervención de la administración, todo lo concerniente al procedimiento para imponer sanciones, responsabilidad para el pago de impuestos, formas de extinguir la obligación tributaria, acuerdos de pago, compensación de deudas fiscales, prescripción de la deuda de cobro y la remisión de las deudas tributarias para el departamento del Tolima. Muchas gracias, presidente. ¿Algún diputado para el uso de la palabra? Diputada Edna Carolina Mora. Buenas noches para todos, honorables diputados. Gracias, señor presidente, por el uso de la palabra. Un saludo especial para los funcionarios del gobierno departamental y las personas que nos acompañan hoy aquí en el recinto. Secretario, una duda precisamente frente a ese artículo 629, ¿es Contraloría Departamental de la República o Contraloría Departamental del Tolima? Para que, pues, digamos, se tenga en cuenta esa claridad, porque veo que en la presentación se habla de Contraloría Departamental de la República y en ese mismo artículo, digamos que dice, para efectos del control de la gestión fiscal que la Contraloría Departamental debe adelantar, podrá solicitar los informes que considere pertinentes al departamento sobre la gestión adelantada por la Dirección de Rentas en las áreas de recaudo, cobro, determinación y discusión de los tributos administrativos por la, y ahí queda, digamos, en el documento, ¿sí? Entonces, por la, no sé si a qué se refiere, la terminación de esta frase para que, pues, obviamente se haga el complemento. Y revisando ahorita cada uno de los artículos, secretario, digamos, como para no generar confusión dentro de la lectura, se sugiere respetuosamente si existe la posibilidad de que cuando te refieres al Estatuto Tributario Nacional, le agreguen la N de Estatuto Tributario Nacional, porque a veces uno se confunde con el estatuto que nosotros tenemos acá interno. Entonces uno dice, ¿se refiere al Estatuto Tributario del que nos hacemos mención o se refiere, y ahorita lo estaba escuchando cuando estaba haciendo la intervención, que es y como solamente dice ET, entonces yo no sé si estamos hablando del estatuto en mención o el Estatuto Tributario Nacional. Entonces, en ese orden de ideas, sería ideal, digamos, que lo que tiene que ver con la parte tributaria a nivel nacional que está contemplado en ese estatuto, tenga la terminal de la sigla para que haya, digamos, al lector se pueda entender. Serían esas dos recomendaciones respetuosas, secretario, y muchas gracias por el uso de la palabra. Diputado Harold Urrea, adelante. Gracias, presidente. Saludando especialmente al secretario, nuevamente. Solo una dudita, en el artículo 607, el tema de las ESAL, las empresas sin ánimo de lucro, se mencionan en el estatuto, las mencionamos cuando se habla en Laboratorio de Salud Pública, en Estampilla para Justicia Familiar, en Teatro Tolima, pero en este artículo no se contempla, no sé si es necesario o importante contemplarlas o no. Si es así, creo que sería interesante incluir los lineamientos del artículo 19 y el 359 del Estatuto Tributario Nacional para las empresas sin ánimo de lucro, me refiero. Muchas gracias. ¿Algún otro diputado para el uso de la palabra? Diputada Yuli. Gracias, presidente. Yo traje una exposición que se la entregué al secretario para que la proyectáramos.
Mientras que él no la proyecta, secretarios, vuelvo y reitero sobre lo que me gustaría en el marco de la socialización de este proyecto de ordenanza, el 08 del 2025, que la Secretaría de Hacienda exponga algunos ejercicios prácticos que nos permitan comprender la modificación de la propuesta del inciso 3 del artículo 462 del proyecto relacionado con la sanción por extemporaneidad cuando en la declaración tributaria no resulte impuesto, participación y demás rentas del departamento a cargo. Implica aumento o disminución de la sanción actualmente establecida en el inciso 3 del artículo 387. Para que la dinámica fuera mejor, doctor, yo lo que hice es un cuadro comparativo para que pues me hiciera como entender, porque yo creo que ayer como que quedó en el vacío frente a eso. Entonces traje el Estatuto Tributario Nacional, el Estatuto de Rentas vigente y el proyecto de ordenanza, en que se modificaron los artículos y pues si no es, digamos, a lo cual nos estamos refiriendo, pues también exponernos. Proponerle en el contexto que la sanción actualmente se calcula conforme al Estatuto de Rentas vigentes, que coincide con lo dispuesto en el Estatuto Tributario, que es el 0.5, que era lo que nos explicaba ayer de los ingresos brutos percibidos por el declarante en el periodo de objeto de declaración. Esta sanción no puede exceder. También traje las sentencias, porque ayer le escuché a un diputado que las sentencias no estaban vigentes. Traje las sentencias que están vigentes y que también hacen una aclaración frente a eso, por parte de la sanción. ¿Se la envío a él? ¿Te la envío a ti? Entonces revisar, artículo 462, inciso 3, el cálculo de la sanción por extemporaneidad, el artículo 463, que también se lo traje a colación frente a este, también le traje las sentencias que están vigentes frente a este artículo, el inciso 2 del artículo 463, y le traje del 464 también unas apreciaciones frente al Estatuto Tributario Nacional, que es el 643. Entonces, arranquemos. Digamos que aquí hace referencia a cuál es el artículo que vamos a tocar, y en el siguiente cuadro, la siguiente, esa es la final. No, es el otro. Este es frente a otro, pues digamos, a otra observación que le voy a hacer frente a otro artículo. Es este, mire, doctor Vallejo. ¿Yo qué hice? Cogí el Estatuto Tributario Nacional, el Estatuto de Rentas actual, vigente, y el Estatuto del Proyecto de Ordenanza. Hice el comparativo, por eso le pedí el ejercicio de cálculo para poder lograr si aumentó o disminuyó realmente esta. Y este lo hice con el ejercicio del 462 del inciso 3. Con el siguiente cuadro, bueno, ¿y por qué creo? Supongo que de pronto está aumentando, y pues yo le dejé la observación ayer frente a eso, que se ha pronunciado en las sentencias frente a que nosotros no podemos aumentar, ¿sí? Porque digamos que en derecho lo máximo que tenemos en normas es la Constitución. En temas financieros lo máximo que tenemos es el Estatuto Tributario Nacional. Entonces, digamos que esa es mi apreciación frente al cálculo que yo ayer le solicité de los ejercicios de la sanción. Y en el tercero, bueno, ahí van todas las sentencias de la Corte, de las cuales hicieron referencia, porque yo sigo aluciendo que ese artículo es muy parecido, por no decir casi igual, al del Estatuto de Caldas. Entonces, el hecho de que esté en otro estatuto no quiere decir que esté bien, sino al contrario, que podríamos estar equivocándonos y que podríamos realmente en este momento corregir la observación.
Este es en el inciso 2 del 463, hice el mismo ejercicio, hoy yo le voy a entregar este escrito que tiene 7 páginas, para que su merced revise los cálculos de la sanción y también nos haga el ejercicio si aumentó o disminuyó. Y en el 464 hice el mismo ejercicio de cálculo, igual, Estatuto Tributario Nacional, Estatuto de Rentas vigente y Estatuto y Proyecto de Ordenanza del Estatuto que estamos tocando. Y por últimas, le hice la observación también frente al 643. Estas son unas consideraciones que ustedes deberían de tener en cuenta. Estas son las sentencias de la Corte. Si bajamos más, estos son los fallos que han emitido frente a por qué se debe tener en cuenta solamente el Estatuto Tributario Nacional. ¿Y cuáles fueron los departamentos sancionados frente a estos estatutos y qué les han dicho los fallos, en qué se han equivocado las asambleas departamentales frente a la aprobación de estos estatutos? Y para finalizar, en el siguiente oficio, es el 436, doctor, sobre los estudios y cruces de la información. Yo sigo insistiendo que como quedó la transcripción mal, deberíamos de revisar el estatuto anterior y agregarle un segundo parágrafo para que nos quede mucho más completo este artículo. Estas son mis observaciones frente al 436 del Estatuto de Rentas. Hoy mismo le radico mis 2 observaciones frente a estos artículos. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún otro diputado? Si no hay más intervenciones, le damos la palabra al secretario Guillermo Vallejo. Muchísimas gracias, presidente. Como siempre, nuestra metodología, recogiendo todas y cada una de las observaciones, tanto todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy de la Secretaría de Hacienda y todo lo que también recogemos a través del Facebook como tal para sacar todas y cada una de las observaciones, más los documentos que la doctora Julie Porras le entrega al secretario para que nosotros le podamos dar también respuesta a las mismas observaciones, presidente. Damos por terminado este punto. Siguiente, secretario. Señor presidente, siguiente cuarto, proposiciones y varios. ¿Alguna proposición, algún varios? Siguiente, secretario. Agotado el orden del día, señor presidente. Siendo las 8:15 de la noche, damos por terminada la sesión del día de hoy. Gracias, diputados.